Entonces, al momento vamos a ver la presentación de Drop Attacks o ataques de caída, que va a ser impartida por el doctor Germán Rodríguez. Él es médico neurólogo que egresó de doctorado de medicina de la Universidad del Salvador, cursó medicina interna en el Hospital Nacional Rosales en la Universidad del Salvador, neurología en Hospital Nacional Rosales, Fellow en Neurofisiología Clínica, Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en México, y Diplomatura Superior en Neurofisiología Clínica en Argentina. Su experiencia laboral, pues trabaja en el Hospital Nacional Rosales en el área de neurofisiología y en el Hospital Nacional Sacamil en el área de consulta externa. Miembro de la Asociación de Ciencias Neurológicas del Salvador, de la Academia Mexicana de Neurología y de la Federación Internacional de Neurofisiología Clínica. Con ustedes, el doctor Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes. Para dar continuidad a esos temas de consulta frecuente, vamos a hablar de los drops attacks o ataques de caída. A manera introductoria, tenemos que saber de que todo el mundo ocasionalmente puede perder el equilibrio y a veces caer. Pero las caídas son una cosa. Pero si estas caídas son provocadas repetidas, sin lugar a dudas van a señalar un problema neurológico potencialmente grave. Tenemos que saber de que en Estados Unidos, en el 2014, el Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento, por siglas en inglés, estimó que una cuarta parte de los adultos mayores de 65 años se habían caído al menos una vez, y esto resultaba en 29 millones de caídas anuales y más de 7 millones de lesiones a la cabeza, fracturas de cadera y 800,000 ingresos hospitalarios únicamente en Estados Unidos. No se cuenta realmente con datos en América Latina o América Central para poderlos extrapolar, pero ya se me imaginarán. Las caídas fueron descritas siempre en personas mayores de 60 años, pero se pueden presentar en otras edades. Y por eso los datos sobre todo son en personas adultas mayores. Todos estos ingresos hospitalarios, por diferentes complicaciones de las caídas, van a llevar un costo. En Estados Unidos, en el Medicare, llegó hasta 31,000 millones de dólares y 50 millones de dólares para todos los servicios médicos correspondientes en el 2017. Y eso puede ir modificando. Ahora, no vamos a hablar mucho en materia, pero tenemos que tener en cuenta dos consideraciones. De que para establecer, primero, estos ataques de caídas, porque posteriormente existe una clasificación con pérdida de conciencia o sin pérdida de la conciencia, tenemos que establecer que diferentes conexiones que se encuentran en el tallo cerebral, específicamente en el sistema activador reticular ascendente, envían diferentes proyecciones a través del tálamo y posteriormente hacia la corteza cerebral. Existen diversos mediadores neurotransmisores que nos permiten encendernos, es decir, despertar y hacernos conscientes del entorno. Y por otro lado, cada una de las columnas que se encuentran representadas acá y esos núcleos específicos del RAFE, paramedianas o mediales o laterales, tienen una implicación importante para esto. De tal manera de que tenemos que estos neurotransmisores, como la acetilcolina, la serotonina, la histamina, el GABA, etcétera, a través de los núcleos del RAFE se encuentra la serotonina, del locus ceruleus la norepinefrina, los núcleos tuberomamilares, la histamina, viajan hacia la corteza cerebral. Pero antes de eso, mencionamos que esta vía es directa. Pero tenemos la vía indirecta por todas las columnas que mencioné anteriormente, en donde este sistema, a través de los núcleos pedúculo-pontinos y los núcleos tegmentales laterodorsales, van a ascender y es una vía de acetilcolina. Esta vía, a través de los núcleos intralaminar, un relevo en el tálamo, hacen a través de las vías tálamo-corticales y nos despiertan, nos hacen conscientes. Ahora, esta conciencia y en este mapa realizado a través de inteligencia artificial no solo
solamente nos hacen determinar la conciencia, sino que nos hace también descartar o aislar todas aquellas cosas que no son importantes en el momento. Por ejemplo, en ese momento, ¿qué es lo que tengo que yo recordar para que ustedes puedan comprenderme? Y por otro lado, ¿qué tendría que olvidar? Es decir, reconocer rostros de alguno de los que están escuchando, los voy dejando de lado y me concentro más en la presentación. Y eso es hacernos conscientes de todo lo que nos sucede. Y así sucesivamente para todo lo que nos transcurre en el día a día. Esto solo es hablar de conciencia, de darnos cuenta de lo que está sucediendo. Pero por otro lado, tenemos que existe un control motor de cada movimiento que estamos ejecutando. La charla que posteriormente va a darnos el doctor Calderón, me imagino que va a hablar de esto del equilibrio, porque tenemos que tener claro de que para que tengamos un equilibrio adecuado tenemos que tener nuestra propiocepción normal, nuestra función vestibular conservada y nuestra visión conservada. Cualquier alteración en la vía visual, hipofunciones vestibulares o alteraciones propioceptivas pueden generar caídas o alteraciones en el equilibrio. Entonces, todas estas se juntan en diferentes circuitos en el sistema nervioso central y ejercerán dos cosas en el músculo. Uno, el tono propiamente dicho y el tono de la postura. Es decir, aquellas cuestiones en lo que el músculo inconscientemente realiza. Alguien que está cruzando la pierna en ese momento, escuchando la charla, sabe que la tiene cruzada, pero hasta ahí. Y el tono muscular al ejecutar cada movimiento que estoy realizando yo. Dicho esto de paso, tenemos que establecer que hay un modelo de organización del control postural en donde se establece que es un péndulo invertido. La cabeza controlando, el tronco de la cabeza y los miembros inferiores de forma de un sostén. Pero aquí, en la estabilización de la cabeza existen otros grupos, los núcleos vestibulares, o propiamente la visión y la gravedad. Y eso es lo que me permite estar en ese momento erguido y que no me vaya de golpe hacia adelante o hacia atrás o hacia algún lado. Es un esquema sencillo, pero realmente eso es lo que sucede. Todas estas diferentes vías que se establecen, unos ejerciendo, otros limitándose. Entonces, entre agonistas y antagonistas de diferentes grupos musculares. Algo que tenemos que saber también, datos sobre las caídas, les mencionaba anteriormente de que las caídas se describían más en personas mayores. Se realizó este estudio en el 2008 y se clasificaron dos grupos. Aquellos pacientes en el grupo A que tenían deterioro cognitivo o alguna patología propiamente neurológica, parkinsonismo, enfermedad cerebrovascular, polineuropatía, etc. Y aquellos en el grupo B que cursaban con otro tipo de patologías, ya sea osteoarticulares, patologías del pie, alguna patología cardíaca. Algo muy importante que encontraron es que estos pacientes que vivían solos sobresaltaban y que muchos de estos pacientes habían tenido más de 3 caídas. En el grupo A, es decir, los pacientes que tenían una patología neurológica, fue más frecuente que aquellos que no tenían una patología neurológica. Por otro lado, menciona que la presencia de síntomas clínicos previo a la caída fue más frecuente en los pacientes que no cursaban con patología neurológica. Llama la atención esto. Es decir, problemas cardíacos o la polifarmacia que, dicho sea de paso, es un factor de riesgo. Muy bien, entrando en materia, vamos a hablar un poquito de historia sobre los ataques de caída. En 1960, este doctor de apellido Sheldon empezó a investigar por qué pasaban tantas caídas en personas mayores y identificaron de que
171 eran caídas accidentales, pero seguidas de aquellos episodios llamados ataques de caídas, en donde los pacientes se encontraban, ellos describían en este estudio que se encontraban bien, que no habían sentido ninguna molestia previa a su caída, y entonces esto llamó la atención a otros investigadores, que quisieron explicar por qué es que estaban sucediendo estos episodios de caída. Estos autores hicieron un estudio en donde colocaron electrodos de superficie en el cuádriceps femoral y en el sóleo. Y, como la figurita está acá, alguien parado venía y le golpeaban la rodilla para ver si se caía. Con eso midieron latencias del cuádriceps femoral y del sóleo y determinaron, o más bien ellos en su teoría proponían lo siguiente, que las caídas o los ataques de caída en estos pacientes se daba por una alteración en los músculos agonistas. Es decir, cuando existía la flexión, el cuádriceps no era capaz de sostener ese tono y ocasionaba la caída. Claro, después vinieron más estudios que todavía están ejerciendo de que el envejecimiento es algo normal. Somos más lentos para reaccionar. El músculo va perdiendo masa, es decir, algunos pacientes cursan con sarcopenia y, por otro lado, las comorbilidades que pueden estar presentando. Ahora sí entramos en materia. ¿Cómo se define el ataque de caída? Pues estos son caídas repentinas que ocurren sin advertencia, que puede o no estar asociadas con la pérdida de la conciencia. Al contrario, las caídas, como mencioné antes, son un reflejo de una incapacidad para permanecer erguidas durante un cambio postural. Las caídas tienen una clasificación: aquellas caídas que son activas, las que son inactivas y las que son flácidas. ¿Cómo podemos orientarnos un poquito mejor? Pues recordando a la infancia un reflejo, el famoso de paracaídas, que vamos corriendo y casi que nos caímos y abrimos los brazos con un mecanismo de defensa. Igual. ¿Por qué? Porque esto es una protección para no caer de cara. Entonces aquí tenemos una respuesta verbal, ¡ay, güey! Una motricidad gruesa con los brazos abriéndolos, como se ven acá los paracaídas, y además de eso, el cuello y la columna hacen un retiro. Nos vamos hacia atrás para evitar ese golpe de frente. Y los miembros pélvicos, pues como caigan, ¿sí? Pero por otro lado están aquellas caídas inactivas, donde se pierde la conciencia, se pierde la orientación espacial y obviamente el sentido de verticalidad. Entonces no nos vamos de golpe recto, nos podemos ir para atrás o para adelante o para un lado. Hay pérdida del tono muscular y en esto existe una posibilidad muy alta de trauma. Los claros ejemplos que vamos a hablar un poquito más adelante serían crisis epilépticas o el síncope. Y por otro lado están las caídas flácidas, en donde por diversos mecanismos hay una alteración del tono postural. En este caso hay ausencia de compromiso de conciencia o puede ser muy poco o bajo, con alteración espacial y sentido de la verticalidad preservados. Y aquí puede o no puede haber respuesta de protección refleja. ¿Cuáles serían las más mencionar acá? La cataplejía, que esto va parte de otra entidad que es la narcolepsia, que es un trastorno del sueño que puede cursar con somnolencia excesiva diurna, alteraciones del sueño REM y la cataplejía, entre otras dos que no son muy específicas. ¿Pero por qué se da esto? Porque hay unos neurotransmisores en el tallo cerebral que se llaman hipocretinas, o otros los mencionan que se llaman orixinas, diferentes teorías. El punto acá es que están pobres o pocas, y esto lleva a que no entra la vía a hacer la conciencia y hace que haya una pérdida postural súbita.
Por otro lado están las crisis psicógenas no epilépticas, que ahora pues ya entran en un grupo que se llama trastorno neurológico funcional. ¿Cómo se clasifican los ataques de caída? Pues ya los mencioné antes, con pérdida de conciencia, en donde entra el síncope y las crisis, y aquellas en donde no hay pérdida de la conciencia. Pueden ser ataques isquémicos transitorios por una insuficiencia vértebro-basilar, una isquemia de la arteria cerebral anterior. Pueden existir otras patologías que condicionan alteraciones del flujo de líquido cefalorraquídeo, como tumores en la fosa posterior, neurocisticercosis en fases vesiculares o malformaciones de Arnold-Chiari, y por otro lado, que la doctora mencionó antes, problemas o crisis otolíticas, como en la enfermedad de Meniere, que la crisis más grave es la de Tumarkin. Y luego están las caídas, que pueden ser por problemas neuromusculares, como neuropatías, radiculopatías, etcétera, cambios propios de la edad o enfermedades neurodegenerativas, como algunos parkinsonismos, como la enfermedad de Parkinson o la parálisis supranuclear progresiva. Muy bien, doctor, ya hablamos, discutimos un poquito de todo esto, pero lo que hemos venido a hablar acá es, enséñenos cómo podemos diagnosticar, cómo podemos apoyarnos nosotros. Pues anteriormente se mencionaba en toda semiología que el 90% está basado en la historia clínica, una adecuada amnesis, luego viene el examen físico y luego las pruebas complementarias para establecer un diagnóstico. Bien, lo primero, aparte del sexo y la edad del paciente, hay que buscar aquellas causas o factores de riesgo para que puedan ocasionar caídas. Es decir, ¿cuáles fueron las circunstancias de la caída? Si el paciente no es capaz de responder al cuidador, ya se ha caído previamente. No es lo mismo estar de pie que querer levantar un objeto pesado o que vaya subiendo unas gradas. Si el paciente se cayó y se ha caído antes, tenemos que continuar. ¿El paciente perdió el conocimiento? Si la respuesta es sí, ¿cuánto tiempo duró? Este punto realmente es difícil establecerlo porque la mayoría dice pasaron 5 minutos, 3 minutos, etc. Pero es un poco orientativo. Se sabe que las crisis epilépticas duran menos de 1 minuto, las crisis o por cataplejía pueden durar media hora, un poco más. Los síncopes resuelven después de 30 segundos y así podemos ir nosotros diagnosticando o haciendo el diagnóstico diferencial. El paciente presentó aturdimiento, vértigos o palpitaciones. Hay antecedentes de epilepsia en la familia, sensibilidad de sobresaltos, caídas precipitadas por fuertes emociones, que esto iría más orientado a cataplejía. El paciente ha estado teniendo somnolencia diurna excesiva, dirigido siempre a narcolepsia y cataplejía. El paciente ha estado teniendo dolores de cabeza o crisis de migraña asociados con debilidad, y así cada uno de estos para ir descartando las posibles etiologías. Lo que nos interesa acá son 2 puntos relevantes. Hablar de síncope, que eso se lo dejamos más a los colegas cardiólogos, pero es importante tener claro qué es un síncope. Son aquellos síntomas que se presentan de forma abrupta, transitoria, con pérdida completa de la conciencia y que está asociado con inestabilidad para mantener el tono postural, con rápida recuperación y de forma espontánea, es decir, se cayó y se levantó y nadie hizo nada. Es orientativo. Ahora, ¿qué es una pérdida de conciencia? Es toda alteración cognitiva que impida mantener la conciencia de yo con el entorno en cualquier situación y una inhabilidad para responder hacia los estímulos. Después tenemos pérdidas transitorias de la conciencia, el presíncope, que son aquellas manifestaciones que pueden presentarse antes del síncope, y por otro lado está el síncope que no tiene explicación. Pero bueno, el síncope es 3 al 5% de la visita al servicio de urgencias.
Se hospitalizan alrededor del 40% de los pacientes y se quedan ingresados aproximadamente 5 a 6 días. Tiene una tasa de recurrencia del 35%, el 29% de los pacientes, 29%, pueden tener traumatismos importantes. Los síncopes se pueden clasificar si son reflejos, mediados neurológicamente, o el famoso vaso vagal, otros por situaciones como tos, micción, estornudos. Por otro lado están los síncopes asociados a hipotensión ortostática, que dicho sea de paso, la fisiopatología del síncope se establece como una hipoperfusión cerebral desencadenada por cualquiera de estas que se detallan acá. En esta cajita, de origen cardíaco, pueden ser por falta de volumen, por hipotensión, algunas por fármacos, por disautonomías que son difíciles de diagnosticar y de hecho se hace por descarte, y otras metabólicas como hipoglicemia. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros en la unidad de emergencia o en una consulta? Pues establecer esta escala de Calgary que mide puntajes con estas preguntas. El puntaje solo se suma o se resta, es decir, es fácil. Y el total mayor o igual a -2, eso es bien importante, indica que el síncope es de etiología vasovagal. Esto lleva a un 89% de sensibilidad y 91% de especificidad. Ahora, lo que nos interesa de estos ataques de caída con pérdida de conciencia es descartar que no sea epilepsia. Como sabemos, desde el 2017, posterior a la revisión y la clasificación operacional de la ILAE para epilepsia, tenemos aquellas epilepsias que pueden iniciar de forma focal con conciencia preservada o conciencia alterada y que pueden ser atónicas. Y tenemos aquellas que inician de forma generalizada, pero algo bien importante, las mioclonías atónicas y las atónicas. Existe aquí un gran diferencial. Los pacientes que cursan con síncope y a veces de etiología cardíaca por una arritmia, en el momento que caen pueden generar movimientos. Y eso la mayoría de los familiares o un observador inexperto puede clasificarlo como una crisis epiléptica, como que ha convulsionado. Entonces eso es lo que nos pone en alerta de hacer los estudios correspondientes. De tal manera de que existen diferentes formas de evaluarlo. Dicho sea de paso, estas crisis mioclónicas, atónicas o atónicas, la mayoría se pueden presentar durante la infancia, pero hay pacientes que llegan obviamente a etapa adulta y que lo siguen presentando. En este estudio se propusieron en estos ataques de caída con crisis atónicas y ataques de caída, tomaron pacientes para determinar si realmente todos estos pacientes cumplían con criterios de crisis epiléptica. ¿Cuál fue el resultado? Pues 23 de 1.112 pacientes, es decir, solo el 2%, presentaba caídas, ataques de caídas o atonías. De todos estos pacientes que desarrollaron todos estos pacientes estudiados tenían problemas del desarrollo y además dificultades para el aprendizaje. En sus resonancias magnéticas tenían lesiones, sobre todo a nivel frontal. En otras encontraron lesiones epileptógenas a nivel frontal, en el 43%, en otros fueron inciertas o multifocales, y un 9% estaban en región temporal o occipital. Todos esos tenían patrones reconocidos de actividad rápida, descargas de punta onda y atenuación del ritmo de base. Eso ya se veía desde antes, y entonces son crisis mioclónicas atónicas, epilepsia con mioclonos negativos y las tónicas. Y cada una de esas cumple un patrón ictal del electroencefalograma caracterizado por puntas ondas o lo que encontraron en el estudio previo. Eso sí, se presenta en la infancia. Claro, estos pacientes pueden llegar a etapas adultas. ¿Qué condiciones médicas nos van a incrementar el riesgo de caídas? Pues obviamente
tenemos un paciente con diabetes, se sabe que la diabetes puede generar disautonomías de por sí, pacientes que cursen con fibrilación auricular persistente, el EPOC, crisis de migraña, problemas ortopédicos de pie, los pacientes con delirium que pueden consultar, alteraciones en visión o alteraciones en audición, todo esto va a predisponer que el paciente puede presentar ataques de caída. Pero no solamente eso nos va a llevar a ataques de caídas. Ese cuadro que nos da algunos datos demográficos, donde se presentan más frecuentes, la frecuencia, el escenario clínico, si existe un prodromo o no, el disparador, cómo se va a comportar posteriormente y el tratamiento que puede existir. Llama la atención que se llama criptogénico, un término que se establecía anteriormente para todas aquellas causas no identificadas. De estos criptogénicos actualmente se habla de que forman parte del espectro de trastornos neurológicos funcionales. Cada uno de estos que menciono en esta tabla, de síncope cardíaco, hipersensibilidad del seno carotidio, ataques de caída de origen vestibular, como las crisis otolíticas, ataques químicos transitorios, las malformaciones de Chiari, quistes coloidales gigantes en el tercer ventrículo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si el paciente, después que le hemos hecho un abordaje con un básico, establecer si tiene alteraciones en glicemia, electrolíticas, un electroencefalograma, un Doppler carotidio, un estudio de imagen, un electroencefalograma, un video electroencefalograma, si todo eso queda normal, entonces cabe la posibilidad de no dejar a este paciente como que sea un ataque de caída criptogénico, sino que establecer que puede cursar con un trastorno neurológico funcional manifestados por ataques de caída. Es decir, el paciente tiene algo. Pero ¿cuáles son estas características que debería de cumplir? Cada uno nos da un porcentaje. Se desarrolló un estudio en el 2018 en donde se establecía una teoría en donde el ambiente, las situaciones interpersonales, el estrés, diversos estímulos condicionaban al paciente. Y después de esto había una condición para operar, es decir, aumentar hacia el ataque de caída y luego se hace un círculo vicioso. Este ataque de caída puede tener alteraciones o representaciones cognitivas variadas de origen patológico o fisiológico precipitantes, como el ataque de pánico, y otras vulnerabilidades, factores predisponentes, el estrés, emociones, otro tipo de enfermedades y otros mecanismos más psicológicos, como la ansiedad o la disociación o la atención selectiva alta que pueden cursar los pacientes. De tal manera de que a los pacientes podemos catalogarlos como en el espectro de Drops Attack funcionales, que son estos criptogénicos, los asociados a pseudosíncopes, los disociativos no epilépticos y los disociativos o de ausencia en los ataques. Entonces, ¿cuál sería el escenario que nos puede poner en alerta? Tenemos que es criptogénico, si tenemos que es hipokinético, dura un poquito más, 2 minutos, y típicamente con ojos cerrados. Cuando son disociativos no epilépticos, pueden cursar con movimientos de los brazos, con ojos cerrados y algunos hallazgos positivos. Y por otro lado, aquellos que sí se disocian completamente, en donde no van a responder nada o entran en mutismo. Bueno, esto sería todo lo que les traía esta tarde
Muchas gracias por su atención, espero no haberlos aburrido.